En esta oportunidad vamos a estudiar algunos ejercicios de oscilaciones, específicamente movimiento armónico simple. El PDF de esta exposición lo encontramos en el blog www.physicartes.wordpress.com. En la pestaña, en la parte superior, en problemas propuestos y resueltos de física, allí pinchamos y allí encontramos una subpestaña que se llama oscilaciones y ondas mecánicas. Al pinchar ahí, el primer archivo corresponde a este documento del cual vamos a mirar algunos ejercicios. El primero dice lo siguiente: una partícula de masa 1 gramo vibra con movimiento armónico simple de 2 milímetros de amplitud. Su aceleración en el extremo de su recorrido es 8 por 10 a la 3 metros sobre segundo cuadrado. Nos preguntan la frecuencia del movimiento y la velocidad de la partícula cuando pasa por la posición de equilibrio y cuando la elongación es de 1.20 milímetros. B. Determinemos la ecuación de la fuerza que actúa sobre la partícula como función de la posición y también expresemos la fuerza como función del tiempo. Veamos la solución. Como el movimiento es armónico simple, sabemos para la parte A, donde nos preguntan la frecuencia, que la aceleración se puede expresar como menos omega sub 0 cuadrado por x. Entonces nos dicen cuando pasa por la posición de equilibrio y cuando la elongación es de 1.20, pero primero nos preguntan la frecuencia. Entonces determinamos la frecuencia a partir de, conocemos la posición, cuando x vale 2 milímetros, entonces este dato lo vamos a reemplazar acá, y conocemos la aceleración, que es este valor. Pues simplemente despejamos omega sub 0 al cuadrado, pero veamos que aquí le colocamos un signo negativo a la aceleración porque este término va en dirección contraria al desplazamiento. Entonces aquí ya podemos despejar sin ningún problema la frecuencia natural del sistema, que nos da 2 por 10 a la 3 radianes sobre segundo. Esta frecuencia natural a su vez es igual a 2pi por f, y de ahí puedo despejar la frecuencia, que viene a ser 318 hercios. Esta frecuencia es válida para todo el movimiento. Ahora voy a determinar la velocidad del objeto en la posición de equilibrio. La posición de equilibrio corresponde a x igual 0. Podemos aplicar una relación de energía, como vimos en clase, y acá simplificando el 2, y cuando x es igual a 0, que es en la posición de equilibrio, puedo despejar la velocidad. Ya ese despeje va a dar la amplitud por la raíz cuadrada de k sobre m, ese viene a ser la frecuencia natural, ¿no? O sea, a por w sub 0. Y reemplazando los valores numéricos va a dar que esta velocidad es 4 metros sobre segundo. Ahora nos pide que determinemos la velocidad también cuando la elongación es 1.2 milímetros. Entonces podemos volver a aplicar la misma ecuación de energía, pero aquí ya x es diferente de 0. Entonces simplemente reemplazo, despejo la velocidad y voy a llegar a este resultado, porque pues previamente he eliminado el 2. Y la velocidad ahora, ¿cuánto da? 3.20 metros sobre segundo. Para la parte B, donde nos dice que expresemos la ecuación de fuerza, primero como función de posición, como habíamos visto en clase, la fuerza se expresa como menos k por x. Entonces aquí este k sabemos que es igual a m omega sub 0 al cuadrado de la relación de la frecuencia natural. Simplemente despejo o reemplazo mejor la masa, la frecuencia natural, y la ecuación me queda en términos de la posición. ¿Eso qué me va a indicar? Que la fuerza depende de la posición, es una fuerza que está variando para cada x. Y me da negativo porque es una fuerza restauratriz, como habíamos comentado en clase. Esta fuerza la expresaríamos en newton. Sería interesante que pronto analicemos qué unidades debe tener esta constante 4 por 10 a la 3 para que al multiplicar por unidades de posición realmente el resultado sea en newton. Ahí les dejo esa inquietud. Ahora vamos a expresar la misma ecuación de fuerza pero en función del tiempo. Entonces, ¿cómo será? F igual a menos K por X, pero X es que A coseno de omega sub 0 T más phi, o sea, la ecuación de la elongación. Entonces ya tenemos la misma ecuación, pero ya en términos del tiempo. Entonces reemplazo en lugar de K otra vez M sub 0 cuadrado X, la amplitud, y reemplazo estos valores de acá y aquí el que está dentro del paréntesis. Y puedo dejar la respuesta en términos de phi porque ese dato no lo conozco y digamos que no tiene mucho interés calcularlo dentro del ejercicio. Podríamos asumir también que vale 0 de manera arbitraria.
En definitiva, este fx, ¿cuánto nos va a dar? Aquí están todos los valores numéricos reemplazados y simplemente nos dará menos 8 coseno de la frecuencia natural por el tiempo más phi, y también nos daría en newton. Este es un primer ejercicio porque como no habíamos hecho ejercicios en clase, pues para que lo revisemos y vamos familiarizándonos con el tema. El segundo ejercicio dice lo siguiente: una partícula se mueve de manera armónica, halla la amplitud A y el ángulo de fase inicial phi. Si en t igual 0 la partícula tiene una posición inicial x sub 0 y su velocidad instantánea inicial es v sub 0. Estos dos términos x sub 0 y v sub 0 para t igual 0, los autores lo llaman las condiciones iniciales del movimiento y podemos asumir que los conocemos, o sea, son datos que de alguna manera nos da el ejercicio. También la respuesta va a aparecer en términos de la frecuencia natural, pero esta frecuencia va a depender de cada sistema en particular, que también nos deben dar los datos para poderlos determinar, de acuerdo a lo que ya habíamos hecho en clase. Entonces miremos la solución. Se sabe para el movimiento armónico simple que la elongación es esta expresión, a coseno de omega sub 0 t más phi, y que al derivar esta expresión obtengo la velocidad. Entonces, como ya habíamos visto, menos a, saco la derivada interna, bueno, lo que ya habíamos trabajado en clase. Ahora con estas dos ecuaciones le voy a aplicar las condiciones de equilibrio, o sea, hago para t igual 0, reemplazo la posición inicial, y para t igual 0 reemplazo la velocidad inicial. Y nos queda este resultado, x sub 0 igual a coseno phi, porque este término se hizo 0, este término se hizo 0, omega sub 0 t, entonces nos queda a coseno phi, y la velocidad inicial nos va a quedar menos a omega sub 0 por el seno de phi, porque hicimos t igual 0. Entonces ya con este par de ecuaciones la idea es hallar amplitud y phi, en términos de ¿quién? De x sub 0, de la amplitud y de la frecuencia natural. Ya podemos ensayar, digamos, yo puedo despejar, por ejemplo, de aquí la amplitud y lo reemplazo acá y despejo, o sea, ya uno puede reemplazar como quiera. Lo que yo hice fue dividir una entre otra, entonces al dividir una entre otra me va a quedar ya despejando que la tangente de phi va a ser igual a menos v sub 0 sobre x sub 0 por omega sub 0, y sacando la arcotangente de este término puedo determinar la fase inicial. Recordemos que la fase inicial nos dice en dónde se encuentra el objeto para t igual 0. Entonces cuando comienza a contar el tiempo no necesariamente estar en origen, eso lo determina este valor. Si yo necesito pues ya phi solito, que es realmente el ángulo de fase inicial, lo que hago es sacar la arcotangente, pero digamos así ya uno puede dejar el término listo como para hacer cuentas. Ahora, para determinar la amplitud, que es el otro dato, pues yo simplemente lo podría despejar de acá y decir que phi es esta arcotangente, pero ya sale como con mucho error numérico la respuesta. Entonces, para determinar la amplitud se puede despejar de aquí, a amplitud igual a ¿qué? A x sub 0 sobre coseno de phi. Pero ¿cómo se determina el coseno? Entonces eso se hace a partir de esta expresión. Todas las tangentes provienen de un triángulo rectángulo, como todos sabemos, ¿cierto? Y ese triángulo rectángulo, ¿cómo sería? Aquí estaría phi, aquí estaría el cateto opuesto, que puede ser menos v sub 0, y el cateto adyacente x sub 0 por omega sub 0. Entonces aquí podemos decir que la tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿cierto? Pero aquí nos interesaría a x sub 0 sobre coseno phi, y este coseno phi, ¿a qué va a ser igual? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces de aquí despejamos y nos quedaría que la amplitud es igual a x sub 0 sobre el coseno, que es x sub 0 omega sub 0 sobre la hipotenusa. Como eso está en el denominador, queda acá arriba, y la hipotenusa es v sub 0 cuadrado más x sub 0 omega sub 0 al cuadrado. Entonces aquí puedo simplificar y nos va a quedar que la amplitud es la raíz de v sub 0 cuadrado más x sub 0 cuadrado omega sub 0 cuadrado sobre omega sub 0, que es la frecuencia natural. Algunos autores ubican este término aquí adentro, pero lo podemos dejar así. Y este ejercicio nos sirve para resolver de que es parecido, o sea, es aplicando algo muy similar, por ejemplo este. Entonces me cuenta si tienen alguna dificultad y yo les ayudaría, pues yo publicaría la solución de él también, para que ustedes lo ensayen por su cuenta, ¿vale? Otro ejercicio que podemos ver de oscilaciones puede ser este, miren, acá está.
Un bloque de 0,4 kilogramos que está sujeto a un muelle de constante de fuerza 12 newton sobre metro oscila con una amplitud de 8 centímetros. Nos piden hallar la máxima velocidad del bloque, la velocidad y aceleración del bloque cuando se encuentra a una distancia de 4 centímetros de la posición de equilibrio y el tiempo que tarda en desplazarse de x igual 0 a x igual 4, asumiendo que la fase inicial es igual a 0. Entonces, pues obviamente ya lo leemos en detalle, pero yo les cuento cómo es la solución rápidamente. Entonces, se sabe que la velocidad en el armónico simple es menos a omega sub 0 seno de omega sub 0 t más la fase inicial. Ya sabemos que esto nos dicen que asumamos que es 0. Esta función cuando tiene su máximo valor, porque nos preguntan velocidad, la velocidad y máxima del bloque. Entonces, ella es máxima cuando ¿qué? Cuando el seno vale 1, o sea, este término corresponde a la velocidad máxima. Entonces acá podemos, bien puede ser con el negativo, lo podemos expresar como más o menos cuando está arriba o abajo, o lo podemos sacar en valor absoluto. Entonces aquí puede ser la amplitud por W sub 0, que es K sobre M. Por los datos del ejercicio vamos a llegar que esta aceleración, esta velocidad máxima, perdón, es 0,438 metros sobre segundo. Para hallar, ahora acá esta era la parte A. La parte B dice, halle la velocidad y aceleración cuando se encuentra en 4. Entonces para la parte B nos dice que qué velocidad y qué aceleración, que es cuando está en x igual 4. Entonces nosotros no tenemos en qué tiempo tiene cuando está en x igual 4, pero yo conozco la ecuación de elongación. Entonces, a partir de esta ecuación, cuando x vale 4, puedo despejar el tiempo, haciendo phi igual 0. Entonces, con unas cuentas muy sencillas, lo despejo y hallo el tiempo cuando la posición es 4. Con este tiempo me vengo y hallo la velocidad y me da menos 0,378 metros sobre segundo. No olvidemos que ubicamos la calculadora en radianes. Para determinar la aceleración, como yo sé que la aceleración es menos omega sub 0 cuadrado x, pues simplemente reemplazo aquí, es muy fácil. También puede ser derivando, pero pues aquí tengo x que me queda inmediato y me va a dar menos 1,20 metros sobre segundo cuadrado. Para determinar el tiempo, hallo el tiempo para x igual 0 y ya tengo el tiempo para x igual 4, que es este. Y simplemente resto esos dos tiempos y acá me va a dar que ese tiempo debe ser igual a 0,097 segundos. Entonces resto los dos tiempos y ahí determino cuánto se demora en hacer ese recorrido. El otro ejercicio que pronto alcanzamos a ver aquí es un disco delgado de 5 kilogramos de masa y radio 20 centímetros se suspende mediante un eje horizontal perpendicular al disco y que pasa por su borde. El disco se separa ligeramente de su posición de equilibrio y se suelta. Determina el periodo del movimiento armónico simple que se produce. Esto pues es un péndulo compuesto, lo que habíamos comentado, y ya habíamos visto que el periodo es 2pi por la raíz de i oprimado sobre mg por d. El momento de inercia, como no está suspendido del centro de masa, sino del extremo, por teorema de Steiner es 3 medios de mr cuadrado y la distancia desde el centro de masa hasta el punto de suspensión es r. Al reemplazar estos valores acá, vamos a determinar que ese periodo simplemente es 2pi por la raíz de 3r sobre 2g. Bueno muchachos, les recomiendo que intenten los otros ejercicios y cualquier dudita me preguntan y yo pues ubico las soluciones que falten acá y a vuelta de correo también les devuelvo las dudas que les hayan generado. Y no olvidemos ir haciendo el gráfico que estábamos mirando en clase, a ver si de pronto también lo puedo ir publicando. Muchas gracias.